Estudio bíblico de Isaías el profeta. Editado por Ismael Ángel Pinto. Significado del nombre. Isaías. Salvación de Yahweh nació en Jerusalén en 765 a.C. Empezó su ministerio alrededor de 778 a.C. y terminó en 732 a.C. Murió en 665 a.C. Según a manos del rey Manasés aserrado o picado en partes. Familiares. Amós, que era su padre. Es posible que Amós haya sido un profeta también como su hijo. Según una tradición talmúdica, Amós era hermano de Amasías rey de Judá, y por ende Isaías sería de la casa real, y miembro de ella. Se relata que Amós sería el hombre de Dios que advirtió a Amasías de liberar a los mercenarios israelitas que había contratado. Esposa a la cual no se le conoce nombre, solo un apodo, la profetisa, la cual también era profeta. Isaías capítulo 8 versículo 3. Tuvo 2 hijos. Sear, Jasub, significado un simple resto, los que queden volverán, y el segundo hijo se llamó Maher. Salal, As, Bas, significado apresúrate al despojo, él se ha apresurado al saqueo. El libro de Isaías relata por inspiración divina de Dios la situación moral de Judá principalmente y de Israel, o el reino de 10 tribus. Recordemos que Israel se dividía para esos entonces en 12 tribus. 2 están en Judá y las otras 10 tribus eran del reino de Israel. Las 10 tribus del reino de Israel: Rubén, Simeón, Levi, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Nefali, José. Las 2 tribus del reino de Judá: Judá, Benjamín. Reyes que gobernaron en tiempos de Isaías. 1. Uzias. Significado: mi fuerza es Yahweh, rey de Judá, también llamado Azarías. Su padre se llamó Amasías, su madre se llamó Jecolía. Reinó por 52 años, 829-778 a.C. Tuvo que soportar un terremoto en su reinado. Llegó a ser rey con 16 años de edad. Uzias era recto a los ojos de Yahweh porque él hizo lo correcto. Él ponía atención a lo que decían sus sacerdotes y profetas, pero el pueblo continuaba haciendo lo que era incorrecto. Sacrificaban indebidamente en los lugares altos. Uzias era famoso en el campo militar. Conquistó Elat para el reino de Judá. Con ayuda de Dios derrotó a los filisteos y consiguió victorias sobre los árabes. Y hizo que los amonitas pagaran tributo a Judá. También demostró un gran interés en la agricultura. Abrió un gran número de cisternas para abastecer de agua al ganado y edificó torres en el desierto. Además, bajo su dirección se llevó a cabo un programa de labranzas y cultivos de viñas en el Monte Carmelo. Al parecer, los brillantes éxitos de Uzias propiciaron el que se hiciese altivo a tal punto de invadir el comportamiento santo. Quería entrar al Santo Santorus a quemar incienso, y Yahweh lo castigó de manera sobrenatural con lepra en la frente, de manera que murió por este castigo. No lo enterraron con los reyes de Judá, lo enterraron en un campo colindante al cementerio real. Una placa de piedra caliza hallada en Jerusalén, y que según data del siglo I lleva la siguiente inscripción: aquí se trajeron los huesos de Uzias, rey de Judá, no abrir. 2. Jotam. Significado: Yahweh es perfecto padre. Rey Uzias, rey de Judá. Madre Jerusa, hija de Sadoc, reino en Judá a los 25 años de edad. Si bien sus súbditos practicaron la adoración incorrecta, Jotam hizo lo que era correcto a los ojos de Yahweh. Emprendió obras de reconstrucción, erigió la puerta superior del templo, construyó gran parte del muro de Ofel y edificó ciudades en las regiones montañosas de Judá, así como lugares fortificados y torres en los bosques. Pero Jotam no disfrutó de un reinado tranquilo. Guerreó contra los amonitas y finalmente los venció. Como resultado, le pagaron durante 3 años un tributo anual de 100 talentos de plata, $660,600 americanos, y 10.000 medidas de coro, unos 2.200.000 toneladas de trigo y cebada. Durante su reinado, el país sufrió presiones militares por parte del rey sirio Resín y el rey israelita Pega. Jotam fue enterrado a su muerte en la ciudad de David, y su hijo Acaz, que tenía unos 4 años de edad cuando Jotam llegó a ser rey, subió al trono de Judá. 3. Acaz. La forma abreviada de Jehoacaz, que significa Yahweh ha sido. Su padre fue el rey Jotam de Judá. Acaz comenzó a reinar a la edad de 20 años y su gobernación duró 16 años. Acaz se caracterizó por una constante violación de la ley de Dios, a pesar de que Isaías, Oseas y Miqueas estuvieron activos en su obra de profetizar en los tiempos de su reinado. La idolatría grasa caracterizó su reinado.
No solo permitió que existiera entre sus súbditos, sino que él personalmente y de manera regular participó en hacer sacrificios paganos hasta el punto de quemar a sus propios hijos como ofrenda en el valle de Hinón. Debido a estas fallas ante Dios, el reinado de Acaz enfrentó Siria, y el reino de 10 tribus de Israel se unieron para atacar a Judá desde el norte. Los edomitas aprovecharon la oportunidad para atacar sureste, y los filisteos invadieron desde el oeste. Se perdió el valioso puerto de Elat en el golfo de Agaba. Sicri, poderosos efraimistas, mató a un hijo del rey y a 2 de sus hombres principales en una incursión del reino de 10 tribus de Israel, que resultó en la matanza de 120.000 hombres de Judá, y en donde 200.000 judaítas fueron llevados cautivos. Solo gracias a la intervención del profeta Oded con el apoyo de algunos hombres principales de Efraín, fue posible que se liberaran a estos cautivos y regresaran a Judá. Después de 16 años de gobernación, el rey Acaz murió y no se puso su cuerpo en el cementerio de los reyes de su nombre. Se incluye en la genealogía de los reyes. 4. Ezequías. Significado del nombre Yahweh fortalece padre Acaz, rey de Judá en la época 745 a 715 a.C. Se destacó por ser un rey que siguió haciendo la voluntad de Yahweh, haciendo lo que era recto a los ojos y siguiendo sus mandamientos desde el principio de su reinado. Demostró su celo en promover la adoración verdadera no solo en Judá, sino también en todo el territorio de Israel. Compiló algunos de los proverbios de Salomón, escribió la canción de acción de gracias registrada en Isaías 38, 10, 20, después de que Yahweh lo curó, se ha dicho que escribió el Salmo 119. Ezequías restauró la adoración en el templo, y también reparó y puso operativo el templo en Jerusalén. Celebró las fiestas periódicas a Yahweh, y restauró el servicio sacerdotal de los levitas. En lo militar, Asiria se llevó cautiva a Israel. Judá fue sitiada por Asiria. Sennacherib le impuso un pago a Judá por 300 talentos de plata, $1.982.000 americanos, y 30 talentos de oro, $11.560.000 americanos actuales. En la ingeniería también dio dotes de buen arquitecto. Frente al codicioso ataque de Sennacherib, Ezequiel mostró sabiduría y estrategia militar. Cegó todos los manantiales y fuentes de agua que habían fuera de la ciudad de Jerusalén, de manera que en caso de sitio de Asiria dispusieran de un escaso suministro de agua. Fortaleció las fortificaciones de la ciudad y hizo proyectiles en abundancia y escudos. Una de las sobresalientes obras de ingeniería de tiempos antiguos fue el acueducto de Ezequías. Iba desde el pozo de Guión al este de la parte septentrional de la ciudad de David, y seguía un curso en zigzag de 533 metros hasta el estanque de Siloán en el valle Tiropeón al oeste de la parte meridional de la ciudad de David, pero dentro de un nuevo muro que se había añadido. 2 Reyes 20, 2 Crónicas 32, 30. Error de Ezequías: mostrar a los babilonios los tesoros de su casa y el pueblo de Judá y hacerse activo ante Yahweh. Bien, para estudiar el libro de Isaías debemos tomar varios aspectos. 1. El económico. La economía en tiempo de Isaías era buena. La palabra revela que Judá tenía alianzas económicas con Oriente: moabitas, amorreos, filisteos, egipcios, asirios, árabes, babilonios, etíopes, etc. Isaías 2, 6, 9. La economía era internacional. La sociedad estaba transculturizada, ya que Isaías denuncia que su pueblo estaba lleno de dioses extranjeros, y que extranjeros se comían su suelo, y que no había límites para sus riquezas. 2. Militar y político. Judá e Israel tenían alianzas con Egipto, Asiria, Etiopía. Damasco, el rey de las 10 tribus de Israel, se alió con el de Siria para atacar a Judá, y Judá busca alianza militar y política con Egipto y Etiopía para librarse de Siria y en el futuro de Babilonia. Isaías 10, 5, 11, Isaías 36, 1, 2, Isaías 31, 1, 3, Isaías 7, 1, 2, Isaías 7, 4, Isaías 30, 1. Así que la política y las alianzas militares en Judá y Israel eran muy activas en el plano internacional. 3. Espiritual. Israel confió más en sus alianzas económicas, políticas y militares que en Yahweh. Dios le dio leyes a Israel mediante Moisés, y les dijo que si seguían en sus mandamientos y cumplían su pacto, comerían lo bueno de la tierra y tendría paz sobre la tierra que Yahweh les daría, pero si lo desobedecían, Dios castigaría a su nación. Éxodo 23, 32. 33. Levítico 18.
1:5, Levítico 19. 1:3, Levítico 26. 1:46, 4. Moral. La depravación del pueblo era total a tal punto que no cumplían con las leyes la Torá, defraudaban al pobre, eran amadores de sobornos tanto el pueblo como sus príncipes, depravación sexual, prostitución, el pueblo se robaban unos con otros y eran mentirosos, y asesinos, no guardaban el sábado. Isaías 1:31. En el Israel antiguo, tanto en el reino de Judá como en el reino de Israel un poco más secular, la religión, la política y lo militar estaban entrelazados, ya que su constitución era la ley de Moisés, la cual fue dada por Yahweh para que se constituyeran como leyes por generación tras generación. Recordemos que Israel fue la única nación del mundo la cual fue creada de forma sobrenatural. Génesis 12:1-3, Génesis 15:1-21, Génesis 17:1-27, Génesis 18:19, Génesis 20:4, Génesis 21:12-13, Génesis 22:18, Génesis 25:23, Génesis 28:3-4, Génesis 35:10-43, Génesis 50:24-25. Aunque Isaías da malas noticias al reino de Judá y al reino de Israel, a la humanidad futura le da un espectacular mensaje que fortalece a los creyentes en Dios en todo el mundo, porque Isaías, por inspiración divina, llegó a ver el ministerio del Mesías Jesucristo en su primera venida. Isaías 7 versículo 14, Isaías capítulo 9 versículo 2, Isaías capítulo 11 versículo 1 al 5, lo describió de manera clara y detallada. Miren, la doncella quedará encinta y dará a luz un hijo, y ciertamente le pondrá por nombre Emmanuel. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. En cuanto a los que moran en tierra de sombras profundas, la luz misma ha brillado sobre ellos, y tiene que salir una ramita del tocón de Jesé, y sobre él tiene que asentarse el espíritu de Yahweh, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, y el espíritu de consejo y poderío, y no juzgará por la mera apariencia de las cosas a sus ojos, ni censurará simplemente lo que oigan sus oídos, y con justicia tiene que juzgar a los de condición humilde, y con rectitud tiene que ministrar censura, y él tiene que golpear la tierra con la vara de su boca, y con espíritu de sus labios dará muerte al inicuo, y la justicia tiene que llegar a ser el cinto de sus caderas, y la fidelidad el cinto de sus lomos. Y en aquel día tiene que suceder que abra la raíz de Jesé, que estará de pie como señal mientras para los pueblos, hasta las naciones se dirigirán inquiriendo, y su lugar de descanso tiene que llegar a ser glorioso. Como vemos, profetizo a Jesucristo, y no solo hablo del Mesías, también profetizo el juicio contra la humanidad, el cual englobo en las declaraciones formales que hizo contra el imperio egipcio, imperio asirio y imperio babilónico. El error de Israel, la confianza en el mundo material y las riquezas, fue la que perdió a Judá e Israel. Dios no dijo que no hicieran alianzas con pueblos extranjeros, lo que dijo fue que no hicieran lo que ellos hacen. Por ejemplo, los egipcios eran idólatras, creían en dioses de piedra, los cuales Dios ya había humillado cuando sacó a Israel de Egipto. Los asirios fueron un pueblo que siempre basó su poderío en la violencia y la guerra, pero su conducta cívica como pueblo era inmoral, una sociedad depravada en todos los aspectos, adoraban dioses de guerra. Los babilonios fueron un pueblo, un verdadero monstruo de su época, ya que ellos no solo controlaron el Oriente Medio, sino que impusieron su cultura económica y religiosa. Lo que Israel tenía que hacer era quedarse tranquila, confiar en Yahweh, y comerían lo bueno de la tierra. Solo tenían que cumplir con la ley y los mandamientos de la Torá, pero no lo hicieron. Así se desviaron y se depravaron. Yahweh no había creado a Israel nada más para que fuera su nación de entre todas las que había en la tierra. La creó para que fuera una nación sacerdotal, una iglesia en el mundo, y mediante ella llevar la ley y el nombre de Dios Yahweh al mundo entero. Ese era el propósito de Israel, pero ellos fallaron. Empecemos con el nombre de Isaías, el cual tiene un significado profético, ya que quiere decir salvación de Yahweh. ¿Cuál era la salvación de Yahweh? El Mesías Jesucristo. El nombre de Isaías, puesto por su padre, ya profetizaba al Mesías. Lo siguiente era que Dios defendió a Judá del rey de Asiria por su nombre primeramente, y por su siervo David, del cual se dijo que no se separaría la descendencia real.
El propósito era que Ezequías no tenía hijos, y si Asiria invadía Judá se rompería la línea davídica que Yahweh mandara un ángel para destruir su ejército. Habla de la fuerza de destrucción que llevó el rey de Asiria a la guerra contra Judá después de estas preocupaciones, y por la presión física que sintió Ezequías por la inminente destrucción de Judá y la enferma de muerte, pero Dios lo salva curándolo y dándole 15 años más de vida para que éste tenga hijos y continúe la línea de descendencia davídica. Ahora notemos los imperios que asediaron a Israel y Judá: Egipto, Siria, Damasco, Asiria y Babilonia. Este último logró destruir Judá y destruyó el primer templo. Ahora notemos lo que dice el profeta en Isaías 5, 24. 30. Por lo tanto, tal como una lengua de fuego, se come el rastrojo y la mera hierba seca, se hunde en las llamas la mismísima raíz propagante, de ellos llegará a ser justamente como un olor a moho, y su flor misma subirá como polvo, porque han rechazado la ley de Yahweh de los ejércitos, y han tratado con falta de respeto los dichos del Santo de Israel. Por eso la cólera de Yahweh se ha enardecido contra su pueblo, y él extenderá su mano contra ellos y les asentará un golpe, y las montañas se agitarán y los cuerpos muertos de ellos llegarán a ser como la basura en medio de la calle. En visto de todo esto, su cólera no se ha vuelto atrás, sino que su mano todavía está extendida, y ha levantado una señal en vista a una gran nación lejana, y le ha silbado en la extremidad de la tierra, y miren, aceleradamente vendrá con celeridad. No hay nadie cansado ni quien tropiece, entre ellos nadie se adormece y nadie duerme, y el cinto que ciñe los lomos de ellos ciertamente no se abrirá en él, y se romperá en dos las correas de sus sandalias, porque las flechas de ellas están afiladas y todos sus arcos están tensados. Los mismos cascos de sus caballos tendrán que ser considerados como pedernal mismo, y sus ruedas como una tempestad de viento. El rugido de ellos es como el de un león, y rugen como los leoncillos crimados, y gruñirán y agarrarán la presa, y se la llevarán con seguridad, y no habrá libertador, y gruñirán sobre ella en aquel día como con el gruñido del mar, y uno realmente mirará con fijeza la tierra, y miren, hay oscuridad angustiosa, y hasta la luz se ha oscurecido a causa de las gotas que caen en ella. Ajá, el asirio la vara para mi cólera, y el palo que está en la mano de ellos para mi denunciación contra una nación apóstata, lo enviaré, y contra el pueblo de mi furor le daré una orden para que tome mucho despojo, y para que tome mucho de saqueo, y para que haga de él un lugar de holladuras como el barro de las calles. Isaías 10, 5, 7. Estas son las naciones que hicieron juicio sobre Judá, y hicieron pecar a Israel espiritualmente. Babilonia. Significado: confusión. Esta ciudad estaba situada a las orillas del río Éufrates, en las llanuras del Sinar, a unos 870 kilómetros al este de Jerusalén, y a unos 80 kilómetros al sur de Bagdad. Babilonia se extendía a ambos lados del río Éufrates, y estaba rodeada por doble sistema de muros que la hacían parecer impenetrable. La muralla interior, construida con ladrillos de adobe, consistía en dos muros. El interno tenía 6.5 metros de espesor, mientras que el externo, levantado a unos 7 metros del primero, tenía unos 3.5 metros de espesor. Estos muros estaban apuntalados por torres de defensa que los reforzaban estructuralmente. A unos 20 metros del muro externo había un muelle hecho de ladrillos cosidos unidos con betún, rodeado con un foso que conectaba con el Éufrates al norte y al sur de la ciudad. Este foso suministraba agua a la población, así como protección contra los ejércitos enemigos. Según los documentos de Babilonia, 8 puertas daban acceso al interior de la ciudad, pero hasta la fecha se han descubierto y excavado 4 solamente. De las puertas de los imponentes muros salían las calles que entretejían la ciudad. La gran vía procesional, el bulevar principal, estaban pavimentadas, y los muros que la flanqueaban se hallaban decorados con leones, dragones y toros, emblemas de los dioses a los que se honraban. Nabucodonosor II reparó y amplió el antiguo palacio, y edificó un palacio como los jardines colgantes de Babilonia, y considerada como una de las maravillas del mundo antiguo. Esta gran metrópolis, sentada ahorcajada sobre el río Éufrates, era un centro comercial e industrial del mundo antiguo. Más que un importante centro manufacturero, era una estación comercial para los pueblos de Oriente y Occidente, tanto por tierra como por mar. Debido a esto, sus flotas navegaban por todo el Golfo Pérsico y otros mares más lejanos. Historia. Nemrod, que vivió a finales del tercer milenio antes de Cristo, fundó Babilonia como la capital del primer imperio político de la humanidad.
Hammurabi la agrandó y reforzó y la convirtió en la capital del imperio babilónico semita. Durante la hegemonía de la potencia mundial asiria-babilonia, figuró en diversas luchas y revueltas. Luego, con la decadencia de este segundo imperio mundial, Nabopolassar fundó una nueva dinastía caldea en Babilonia alrededor del 645 antes de la era de Cristo. Su hijo Nabucodonosor II concluyó la restauración de la ciudad y la llevó a su máxima gloria, por lo que se jactaba diciendo: ¿no es esta Babilonia la grande la que yo mismo he construido? Daniel capítulo 4 versículo 30. La ciudad mantuvo este esplendor como capital de la tercera potencia mundial hasta la noche del 5 de octubre del 539 a.C., cuando cayó ante las fuerzas invasoras medo-persas bajo el mando de Ciro el Grande. Religión. Tenían más de 50 templos. El dios principal era Marduk, llamado en la Biblia Merodach. Otros dioses sin el dios de la luna, Asmas el dios del sol, y Ishtar, considerados los gobernantes del zodíaco. Otros dioses, Labarzu, Labarto. ¿Acaso la idolatría estaba presente por doquier? Era una tierra de imágenes de piedra y que el pueblo los adoraba. Creían en la inmortalidad del alma, practicaban la astrología con el fin de ver el futuro en las estrellas. Babilonia se dividía en dos zonas: la septentrional, Akkad, y la meridional, Sumero-Caldea. Ciudades antiguas de Babilonia: Adad, Akkad, Babilonia, Borsippa, Erech, Kis, Legash y Kurir. Por supuesto, el imperio babilónico abarcaba más que solo Babilonia, incluía Siria y Palestina y llegaba hasta las fronteras de Egipto. Hacia la primera mitad del siglo VII, Tiglat-Pileser III gobernó Babilonia. Tiempo después llegó a ser rey de Babilonia el caldeo Merodach Baladan, pero 12 años más tarde lo derrotó Sargón II. Sennacherib, sucesor de Sargón II, se enfrentó a otras revueltas en Babilonia encabezadas por Merodach Baladan. Después del fallido intento de Sennacherib de apoderarse de Jerusalén en 732 a.C., Merodach Baladan envió mensajeros a Ezequías de Judá, posiblemente para pedir apoyo contra Asiria. Más tarde, Sennacherib derrotó a Merodach Baladan y él mismo se corona gobernante de Babilonia, puesto que mantuvo hasta su muerte. Su hijo Esar-Adón reconstruyó Babilonia. Los babilonios afirmaron su adhesión a Nabopolassar y le otorgaron el trono. Con él comenzó la dinastía neobabilónica, que habría de continuar hasta Belsasar mediante la cabeza de oro de la imagen del sueño de Nabucodonosor, y mediante un león que tenía las alas de águilas y el corazón de un hombre en el sueño de la visión de Daniel capítulo 2. Versículo 1, 49. Bajo Nabucodonosor, Babilonia fue una copa de oro en las manos de Yahweh para derramar indignación contra los infieles de Judá y Jerusalén. Moab. Hijo que lo tuvo con su hija mayor. Moab se convirtió en el antepasado de los moabitas. El territorio de Moab probablemente se encontraba desde el valle torrencial de Sered al sur hasta el valle torrencial de Arnón, al norte, una distancia de unos 50 kilómetros al Mar Muerto. Formaba el límite occidental y el desierto de Arabia, un límite oriental no definido, atravesada por desfiladeros que se elevan abruptamente desde el Mar Muerto hasta alcanzar una altitud media de unos 900 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. En esta tierra acampó Israel antes de cruzar el Jordán. En esta misma zona se realizó un censo de los israelitas físicamente capacitados mayores de 20 años. También se recibieron en Moab mandatos divinos y decisiones judiciales con relación a las ciudades levitas, las ciudades refugios y las herencias. Asimismo, en ese lugar pronunció Moisés su último discurso y celebró con Israel un pacto de fidelidad a Yahweh. Finalmente Moisés accedió al monte Nebo para contemplar la tierra prometida y allí murió. Israel estuvo de duelo por Moisés durante 30 días en la llanura desértica de Moab. El idioma de Moab era similar al israelita, practicaban la circuncisión. En la canción de Moisés, que narra cómo Yahweh acabó con el poder militar egipcio en el Mar Rojo, se anuncia que la noticia de este acontecimiento haría que los déspotas de Moab temblase. Éxodo 15, 11, 15. El temor de los moabitas se ve confirmado por el hecho de que unos 40 años después del rey moabita no consintió que Israel pasara en paz por sus territorios después de que estos fueran libertados por Dios de Egipto. Aunque los moabitas vendieron alimentos y agua a los israelitas, no fueron en socorro de Israel con pan y agua. Estas palabras probablemente quieren decir que los moabitas no lo recibieron con hospitalidad ni les dieron provisiones, a no ser con el fin de conseguir alguna ganancia.
los moabitas fueron acérrimos enemigos de Israel. Moab es destruida por Babilonia. Jeremías capítulo 9 versículo 25, 26, Jeremías capítulo 25 versículo 8, 9, 17, 21. Jeremías capítulo 27 versículo 1. 7. Moab se describe entre las naciones que atacarán a Israel en la parte final de los días. Daniel 11. 40, 41. Moab actualmente se ubica en Jordán y este de Israel, frontera con Israel. Damasco, ciudad antigua importante de Siria, está situada al pie de la cadena montañosa del Líbano, cerca del desierto siro-arábico, el cual se extiende desde allí hacia el este al suroeste de la ciudad. Se eleva el monte Hermón coronado de nieve, en donde, según la tradición, descendieron los ángeles rebeldes que conquistaron y tiranizaron el planeta entero con sus hijos los Nefilim. Génesis 6. 1.8. Este monte tiene una altitud 2.814 metros y constituye el extremo meridional de la cordillera del Líbano. Las colinas que jalonan la parte occidental de Damasco presentan una árida orografía, pero las frescas aguas del río Bará de la Habana 2 de Reyes 5:12, que descienden por una garganta abierta en las montañas, llega hasta el valle donde se encuentra la ciudad, convirtiéndola en un exuberante oasis de 16 kilómetros de ancho por 48 kilómetros de largo. Este abundante caudal de agua hizo de Damasco una importante encrucijada de ruta militar y mercantil entre los países del Mediterráneo oriental y los de Mesopotamia y el Oriente Medio. La configuración geográfica de la cordillera del Líbano y Antilíbano contribuyó a canalizar el tráfico de caravanas por Damasco, ya que éstas sirvieron de trazado natural tanto a los que iban costa mediterránea como para los que entraban desde las zonas costeras. Situada en una meseta que se eleva a unos 700 metros sobre el nivel del mar, Damasco disfruta de un clima agradable con una temperatura media que va de los 7 grados centígrados en invierno a unos 30 grados centígrados en verano. La tierra es muy fértil, le produce aceitunas, higos y albaricoques de gran calidad, y hay también fértiles campos de cereales. Sin embargo, la prosperidad de la ciudad provenía principalmente del tráfico comercial y de la posición que se gozaba como centro natural de intercambio comercial para las tribus nómadas. El profeta Ezequiel llamó a Damasco un mercado de Tiro, pues por lo visto cambiaban vino de la ciudad vecina del Bon y lana gris rojiza por artículos manufactureros que exportaba Tiro. Ezequiel 27:18. Ben-Hadad le ofreció al rey Acab de Judá asignarse calles en Damasco, probablemente para que abriera en ellas bazares o mercados con el fin de fomentar su comercio en la capital de Siria. Oponentes de Israel. David luchó y derrotó al rey de Soba. Siria de Damasco fue a ayudar a los perdedores. David también los derrotó, puso a guarniciones en el reino de Damasco e hizo que Damasco le pagara tributo a Israel. 2 de Samuel capítulo 8 versículo 3. 6. 1 de Crónicas capítulo 18 versículo 5. 6. Sin embargo, durante el reinado de Salomón, un fugitivo llamado Rezón del reino arameo de Soba consiguió el control de Damasco y se coronó rey. Mostró su odio a Israel con actos de agresión. 1 de Reyes capítulo 11 versículo 23. 25. El rey Ben-Hadad I de Damasco pactó primero con Baasa del reino norteño de Israel, pero luego se vendió a Asa, rey de Judá, en 977 a.C. a 937 a.C. e invadió el territorio de su antiguo aliado. Su sucesor Ben-Hadad II invadió 2 veces el reino septentrional de Israel a la cabeza de una coalición de 32 reyes, pero fue vencido en ambas ocasiones. Aunque la segunda vez se le capturó, el rey Acab lo liberó más tarde en la batalla de Ramot Galaad. Este rey sirio dirigió sus carros contra las fuerzas aliadas de Judá y Israel, a las que derrotó en esta batalla. Murió Acab, rey de Judá, durante el reinado de Jeroboam de Israel. 917 a.C. 905 a.C. Ben-Hadad II intentó por última vez capturar Samaria, pero fue puesto en fuga milagrosamente. 2 de Reyes 6. 24 y capítulo 7. 6:7. Etiopía. Significado: región de caras quemadas.
fue el nombre que los antiguos griegos dieron a la región de África que se encuentra al sur de Egipto. Correspondía, más o menos, a Cus, término hebreo que abarca técnicamente el Sudán actual y la parte septentrional de la Etiopía moderna, capital del antiguo imperio. Napata y Meroe fueron las capitales de la antigua Etiopía. El derecho al trono se transmitía por línea materna en lugar de la paterna. Egipto. Lengua semítico-camítica. Egipto, también llamada Misraim, descendiente de Cam, hijo de Noé. Depende del río Nilo con su fértil valle que se extiende como una cinta verde larga y estrecha a través de las regiones desérticas y resecas de África Norte Oriental. El Bajo Egipto, la vasta región del delta donde las aguas del Nilo se abren en abanicos antes de vaciarse en el mar Mediterráneo, en un tiempo por medio de por lo menos de 5 brazos separados, y hoy solos por 2 desde el punto donde divergen las aguas del Nilo en la región del Cairo moderno hasta la costa marítima y aproximadamente 160 kilómetros. La antigua Heliópolis, la bíblica On, se halla a poco distancia al norte del Cairo, mientras que a pocos kilómetros al sur del Cairo se encuentra Menfis, por lo general llamada Nof en la Biblia. Hacia el sur de Menfis empieza la región del Alto Egipto. Alto Egipto se extiende a lo largo de todo el valle hasta la primera catarata del Nilo, en Asuán. La antigua Siene, a una distancia de unos 960 kilómetros. No obstante, muchos doctos creen que es más lógico referirse a la parte septentrional de esta sección como Medio Egipto. Por toda esta región de Medio y Alto Egipto, el valle llano del Nilo raras veces supera los 19 kilómetros de anchura, y están bordeados por ambos lados de abruptas pendientes calizas y areniscas, que forman el límite del desierto. Más allá estaba el reino de Etiopía. Economía. Dependía del Nilo. Las fuentes del Nilo se originaban en las montañas de Etiopía y tierras cercanas. En esa zona la precipitación durante la estación de lluvia era suficiente para hacer crecer el caudal del río, que ocasionaba que todos los años durante los meses de julio a septiembre sus riberas se inundasen en Egipto. Productos. La cebada, el trigo, la esbelta variedad de trigos y el lino que se exportaba a muchos países ya manufacturados, viñas datileras, higueras, ganado y huertos que producían una gran variedad de frutos, entre los que se contaban los pepinos, las sandias, los puerros, las cebollas y los ajos. Los barcos partían de Egipto con mercancía a todo el Mediterráneo. Exportaban papiros para la escritura, se producía oro y cobre, y se hacían artículos como joyería y estatuas que también se exportaban. Se criaban ovejas, ganado, caballo, camello, y se vendían carros egipcios de guerra. Religión. Eran politeístas, aunque creían en muchos dioses. El primero de ellos era Faraón, el cual lo consideraban como un dios vivo en la tierra, hijo de Ra, Osiris, Set, Isis, Horus, Tot. Momificaban a los muertos y creían en la inmortalidad del alma. Relación con Israel. 1. Abraham estuvo en Egipto por hambre con su esposa Sara. 2. José fue el segundo al mando, solo por debajo de Faraón, rey en Egipto. Salva la región de la hambruna por voluntad divina. 3. Israel cayó en esclavitud bajo el yugo egipcio por 400 años. 4. Moisés libra a Israel del yugo egipcio mediante juicio de Dios. 5. Faraón persigue a Israel en el desierto. Después de que la nación sale debajo de su yugo, su ejército se ahoga en el mar Muerto. Tiro. Significado. Roca. Raza. Canánea. Era el principal puerto marítimo fenicio. Se ha identificado con el Mordernos. Es sur, situado a unos 50 kilómetros al norte del Monte Carmelo y a unos 35 kilómetros al suroeste de Sidón. Tiro era una ciudad antigua. Isaías 23. 1. 7. Pero no se sabe exactamente cuándo fundaron las colonias los sidomios. Se mencionan por primera vez después de la conquista de la tierra prometida en el año 1467 a.C., y en aquel tiempo era una ciudad fortificada. Esta mención de Tiro se hizo en conexión con los límites de territorio tribal de la tribu de Aser desde el comienzo, y durante toda su historia parece que Tiro estuvo fuera de los límites de Israel como población vecina independiente. Josué 19. 24-29. 2 de Samuel 24. 7. Tiro e Israel mantuvieron relaciones amistosas en ciertas épocas, sobre todo en los tiempos del reinado de David y Salomón. Diestros trabajadores de Tiro colaboraron en la construcción del palacio real de David con madera de cedro que envió Irán, el rey de Tiro. 2 de Samuel 5, 11, 1 Crónicas 14.
1. Los tirios también le suministraron a David cedros, que posteriormente se utilizaron en la construcción del templo. 1 Crónicas 22. 1. 4. Tras la muerte de David, el rey Irán de Tiro proporcionó a Salomón material y ayuda para la construcción del templo y de otros edificios gubernamentales. 1 de Reyes 5. 1, 10, capítulo 7. 1, 8. 2 de Crónicas 2. 3, 14. Se pagó a los tirios por su ayuda con trigo y cebada, aceite y vino. 1 de Reyes 5, 11. 12. 2 de Crónica 2. 15. Además, Salomón le dio al rey de Tiro 20 ciudades, aunque al monarca no le agradó el regalo. 1 Reyes 9. 10. 13. Con el tiempo, Tiro se convirtió en una de las grandes potencias marítimas del mundo antiguo. Salomón y el rey de Tiro cooperaron en una empresa naviera para importar oro de Ofir y otros artículos de valor. 1 de Reyes 9. 26-28. Capítulo 10, 11, 22. 2 de Crónicas 9. 21. La relación de Tiro y Israel era netamente comercial. La religión que practicaban era una forma de baalismo con Melgart y Astarte Astoret como su principal deidades. Jezabel, la hija del rey Etbaal de Tiro, se casó con Acab, rey de Israel. Jezabel quería destruir la adoración a Yahweh. Tiro comercializaba y manufacturaba objetos de metal, artículos de vidrio y tintes de color púrpura. Era un centro comercial para caravanas por vía terrestre y gran almacén de importancia y importación. Por este crecimiento industrial y comercial vinieron riquezas, presunción y orgullo. Sus mercaderes y comerciantes se jactaron de ser príncipes y los honorables de la tierra. Isaías 23. 8. Con el tiempo, Tiro también manifestó una actitud de oposición a Yahweh y conspiró junto a las naciones vecinas en contra del pueblo de Dios. Salmo 83. 2:8. De modo que fue su atrevido desafío a Yahvé lo que finalmente le acarreó un juicio adverso con su consecuencia y destrucción. Tiro robó el oro y la plata y muchas cosas deseables del pueblo de Israel y los utilizó para crear un templo en Tiro. Dios dijo que le pagaría con la misma moneda con la cual ella les pagó a los pueblos que saqueaban. Los tirios vendieron a los judíos a la esclavitud y por esto Dios ajustaría cuentas por ello. Jueces 3. 4. 8. Amos 1. 9. 10. El profeta Isaías habló por inspiración divina que Tiro sería olvidada 70 años. Jeremías, el profeta, dijo de que Tiro sería una de las naciones que bebería del vino de la furia de Dios y que tendría que servir al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 25. 8. 11. El rey de Tiro, al parecer la línea de gobernantes, se jactó altivamente: yo soy un dios en el asiento de Dios, me he sentado, pero por su irreverencia, tendrá que ser derribado y destruido por fuego. Ezequiel 29. 2. 19. Destrucción de Tiro. El ejército de Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor subieron contra Tiro y la cercaron por 13 años. Los soldados babilonios quedaron calvos por el roce de sus yelmos o cascos de guerra y sus hombros se pelaron por cargar los materiales de construcción de los muros de asedio. Yahweh compensó a Nabucodonosor con los tesoros de Egipto por destruir a Tiro. Ezequiel 29. 17. 20. Los tirios volvieron a edificar la ciudad después de este conflicto con Babilonia y prosperaron, pero Dios dijo mediante Zacarías el profeta que él destruiría la ciudad. Zacarías 9. 34. En el año 332 a.C., las fuerzas griegas macedonias, al mando de Alejandro Magno, atacan Tiro y la arrasan por completo. El conflicto duró 7 meses. Ezequiel 26. 4. Cronología explicativa. En la descripción histórica denunciada por Isaías de los pecados cometidos por Judá e Israel, se encuentran la desobediencia a la ley dada a Moisés. Al no cumplir con la doctrina de Dios, el pueblo caía en un oscurantismo espiritual y moral. La ley no solo era un código moral y espiritual, sino que también funcionaba como una protección contra los enemigos espirituales del pueblo de Dios. Recordemos que la palabra nos indica, porque tenemos una lucha no contra sangre y carne, sino contra los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales inicuas en los lugares celestiales. Por esta causa tomen la armadura completa que proviene de Dios, para que pueda resistir en el día inicuo y después de haber hecho todas las cosas cabalmente estar firmes.
Estén firmes por lo tanto teniendo los lomos ceñidos con la verdad y teniendo puesta la coraza de la justicia y teniendo calzado los pies con el equipo de la buena nueva de la paz. Sobre todo tomen el escudo grande de la fe con el cual podrán apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo. También acepten el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Mientras que con toda forma de oración y ruego se ocupan en orar en toda ocasión de espíritu, y con este fin manténgase despierto con toda constancia y con ruego a favor de todos los santos. Efesios 6, 12, 18. Por esta razón el Eterno actúa contra su pueblo de esta manera, buscando la forma de que se volvieran a la fe, que tuvieran confianza en Dios, pero ellos seguían en busca de las alianzas económicas, militares y sociales con las naciones extranjeras. Relaciones que no eran malas, solo que ellos tenían que seguir con las enseñanzas de la ley y hacer esas integraciones tal como Dios les indicara que las realizarán. Para hacer una integración internacional de negocios pero que no interfiriera en la fe y en la pureza espiritual del pueblo. Al sus príncipes y gobernantes abrazar la cultura y enseñanzas de estos pueblos extranjeros, condenaban a la nación a aprender doctrinas erradas y de esta manera considerar puntos de vista oscuros que llevarían poco a poco a la nación a una total rebeldía en contra de Yahweh. Se contaminaron con prácticas demoníacas, la idolatría a dioses de pueblos extranjeros, y dejar el oficio sacerdotal en el templo, y el no cumplimiento de la ley los dejaba sin la protección del Espíritu de Dios Yahweh, cayendo de esa manera en corrupción, prostitución no solo banal, sino prostitución espiritual, derramamiento de sangre por la baja moral de sus ciudadanos, de matar por objetos materiales sin valor, insensibilidad hacia el pueblo. Control por partes de otras naciones en los asuntos internos de la nación, pérdida de la soberanía territorial, catástrofes, homosexualismo, divisiones políticas, banalidad, alcoholismo, vicios, pensamientos hacia la maldad y pérdida de la tranquilidad social, acaparamiento de los bienes de primera necesidad, pan y agua, escasez, amenazas de guerra y invasión. Todo esto le acarreó al reino de Judá e Israel por dejar a su protección Yahweh y a su ley y doctrina. Por esta razón Yahweh utiliza al profeta Isaías para profetizar a Jesucristo, el cual sacaría al pueblo del oscurantismo espiritual y moral, en cual se encontraban por años de predicación de doctrinas falsas. Este volvería a llevar al rebaño a sitios de agua viva, y metería al rebaño en el corral, lo que quería decir que Jesucristo predicaría la palabra de Dios correctamente y que el pueblo oiría con agrado y volvería a andar en las sendas correctas. Muy bien, la ley era una protección contra la maldad espiritual, la cual atacaba a Israel mediante el sistema satánico que reinaba en Egipto, Asiria, Babilonia, Moab, Tiro y Etiopía, todos pueblos que adoraban estatuas y basaban sus hazañas a demonios. Estos fueron los pueblos que influenciaron a Israel y Judá y hicieron que se alejaran de la adoración verdadera mediante las alianzas políticas y económicas y las alianzas religiosas, hasta tal punto de los reyes judíos y israelíes de casarse con mujeres extranjeras y convertirlas en princesas. La inmigración de pueblos a Israel y Judá que no adoraban ni conocían a Yahweh hizo que la nación se depravara, pero todo tenía un fin: destruir a Judá y a Israel mediante la tentación y el pecado. Es esta la mejor arma del enemigo contra el pueblo de Dios en aquel momento. Mediante las tentaciones materiales, corrompería al pueblo y haría que la nación pecara en contra de Dios, haciendo al pueblo apóstata, y de esa manera quitando la protección que Dios daba mediante el seguimiento de la ley y la Torá. De esa manera el maligno podía tener potestad para llevar un ataque militar sobre Judá e Israel, para desarraigarlas de ser nación y acabar con la descendencia y línea davídica. El rey Ezequías enfrentó una fuerza militar asiria de gran envergadura. Para la época esta fuerza, de haber tenido éxito, hubiera detenido la línea de sucesión de reyes davídicos. Por esta razón Dios manda un ángel que destruye al ejército del rey Senaquerib de Siria, frustrando los planes del maligno de detener el nacimiento del Mesías en Israel. Lo que debemos entender es que el diablo siempre ataca al ser humano con pecado, debilitado la moral humana y haciendo ver el mal como algo normal. A esto se enfrentó Adán y Eva en el huerto del Edén, a una manipulación psicológica y moral, ya que Dios había dado un solo mandato a la pareja humana: no comerás del árbol del conocimiento o positivamente morirás. El diablo cambió el significado del mandato y dijo: no morirás, sino que serás como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Así hizo caer a la raza humana de la perdición
perfección física, mas el hombre y la mujer no tenían perfección moral. Dios no había formado al hombre todavía para tomar decisiones de lo que era correcto y lo que no lo era, así que Isaías denunció al pueblo la decadencia moral había caído por perder la práctica de la Torá, la ley que los blindaba del acoso espiritual satánico del sistema secular. Era necesario que se volviera a la adoración verdadera, y es por eso que Dios manda a Jesucristo para poder romper el maleficio que el diablo tiene sobre la humanidad. La ley era difícil de seguir para los judíos y israelíes, y a la final todos estaban destituidos de la gloria de Dios, manchados con sangre y pecado. Solo con un sacrificio de una sangre pura y perfecta como la de Jesucristo era que el hombre podía redimirse y presentarse verdaderamente limpio antes Dios. Así sus pecados, sean grandes, la sangre de Jesucristo lo haría limpio y podía tener derecho a la redención y perdón de pecados por la gracia y la fe. El diablo sabía esto y por eso intentó destruir Jerusalén y acabar con la línea davídica. No solo esto, sino que el rey Ezequiel de Judá enfermó y Isaías le dijo que moriría, que preparara sus asuntos. Así que la tristeza de Ezequiel fue tan grande ya que él no tenía hijos, y Dios escuchó su ruego y le concedió 15 años más de vida para que tuviera hijos. En la palabra se relata que Dios retrocedió el tiempo para darle al rey Ezequías otra oportunidad de vida. Isaías 38. 1:22. Esto acto de misericordia de la divinidad Yahweh, el Dios verdadero, hacia un hombre como Ezequías, de devolver el tiempo terrestre, devolver la rotación del planeta. Nos dice con claridad que lo que enfrentó en ese momento Judá e Israel fue un ataque demoníaco a gran escala. La NASA desarrolló un programa computarizado para saber la posición del Sol, la Luna y los planetas en el espacio en cualquier momento del futuro, para evitar que estos cuerpos espaciales estén en la trayectoria de nuestras naves espaciales y satélites artificiales y choquen contra ellos. Programaron la computadora para hacer el cálculo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero en un momento dado, el programa se detuvo, dando una alerta de un grave error en el cómputo del tiempo. Al revisar el programa, encontraron que la alarma se refería a la falta de un día en el espacio del tiempo que ya ha transcurrido en la Tierra. Estaban perplejos, pues no tenían ninguna respuesta a ese problema. Un miembro del equipo mencionó que cuando era niño, en sus clases teológicas de su iglesia, le enseñaron que la Biblia relata que una vez el sol se detuvo, porque Josué se lo pidió a Dios para poder ganar una batalla antes de que se pusiera el sol, ya que si oscurecía no podrían acabar con el enemigo. Sus colegas le pidieron que les mostrara dónde estaba esta historia. Buscaron y en Josué 10, 12, 13 pudieron leer lo siguiente. Y el sol se detuvo y la luna se paró. El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Allí estaba el día que faltaba. Verificaron el dato en la computadora e introdujeron los sucesos bíblicos. El sistema calculó que la pausa del tiempo era de 23 horas con 20 minutos. ¿Y los otros 40 minutos? Se preguntaron. El mismo miembro del equipo recordó que en alguna parte de la Biblia decía que el sol había hecho su recorrido en forma inversa. Los científicos pensaron que eso ya era una locura, pero buscaron en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, donde se relata lo siguiente. El rey Ezequías fue visitado en su lecho de muerte por el profeta Isaías, quien le dijo que no se angustiara, porque aún no iba a morir. Ezequías le pidió una señal como prueba. Isaías le dijo: ¿quieres que la sombra del reloj de Acaz avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías contestó: es fácil que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Así, entonces, el profeta Isaías clamó al Señor y Dios hizo retroceder la sombra a los 10 grados que había recorrido en el reloj de Acaz. Curiosamente, 10 grados del reloj de Acaz son exactamente los 40 minutos que faltaban en el cálculo de la computadora y completan el día perdido del universo. La religión es algo privado de cada persona, pero si cree usted que Dios no es un ser mitológico y usted es cristiano, eso significa que Dios está vivo, que vino a este mundo como Jesucristo, nuestro Salvador, que su presencia se manifiesta a través de su Espíritu Santo y que hoy en día continúa haciendo maravillas en el universo. Veamos el siguiente video representativo.
era de vital importancia verificar la posición del Sol, la Luna y los planetas para saber su ubicación exacta los próximos 100 años y los 1000 siguientes. El resultado de esa información garantizaría que las futuras naves espaciales no colisionaran fuera de los límites de la atmósfera terrestre. De inmediato comenzaron a medir el tiempo las computadoras más veloces del planeta. Cuando de improviso estas dieron señales que algo no estaba funcionando bien. Entonces fue requerida la presencia de los especialistas en mantenimiento, quienes, luego de innumerables análisis técnicos, no lograron detectar desperfecto alguno en ellas. Lo que estaba por ocurrir sorprendería aún la más creativa mente humana, al detectar los científicos que faltaba un día. Faltaba un día en el tiempo y había que hallarlo. Incansablemente le buscaron, mas todo fue inútil. Y dándose por vencidos, de pronto se escuchó una voz en el recinto que dijo creer saber dónde encontrar. Y sin pérdida de tiempo, el científico buscó y llevó al centro de operaciones una Biblia. Y en una de sus páginas leyó: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Dios habló con Josué y le dijo que no temiera enfrentar al enemigo, porque suya era la victoria. Josué, quien liderizaba al ejército israelita, le ordenó al sol que continuara brillando sobre la ciudad de Gabaón y a la luna sobre el valle de Ajalón, imperio de reyes amorreos que sucumbieron ante el ejército de Dios Todopoderoso. Con esa información que arrojó las Sagradas Escrituras, los científicos lograron recuperar 23 horas y 20 minutos, como dice al final del versículo. Casi un día entero. Pero aún faltaban 40 minutos, los que dieron por imposibles, puesto que la única forma de obtenerlos era si la Tierra se hubiese detenido y dado marcha atrás, el equivalente a 10 grados a la sombra. Y nuevamente las Sagradas Escrituras les sorprendió. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará?
y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová eso que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. 10 grados atrás. Acaz fue el 12º rey de Judá. El reloj de Acaz era una columna cuya sombra se reflejaba sobre unas gradas hechas en un ángulo que permitía marcar la marcha de las horas. Libro de Jacer es una colección de cantos nacionales históricos y épicos cuyos principales personajes son los héroes de la teocracia. Actualmente se desconoce el paradero del original. La veracidad de este acontecimiento fue difundida mundialmente desde Greenville, Maryland, Baltimore, por astronautas y científicos de la NASA, a través de su vocero, el señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss y consejero del programa espacial de los Estados Unidos de Norteamérica. La Biblia, Antiguo Testamento, el día que el sol y la luna se detuvieron. Libro de Josué, capítulo 10, versículos 12 y 13. Antiguo Testamento, el día que la tierra retrocedió. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 8, 9, 10 y 11. Porque es importante el mensaje de Isaías para nuestros tiempos. El mensaje del profeta es esencial para nuestro tiempo. En él se rectifica la promesa de salvación de Yahweh mediante Jesucristo. No se especifica por qué el Creador juzgará el mundo satánico y anticristiano de hoy en día. Vea lo que dice Isaías capítulo 30 versículo 8, 11. Ahora ven, escríbelo sobre una tablilla con ellos, e inscríbelo hasta en un libro, para que sirva para un día futuro, para testimonio hasta tiempo indefinido, porque es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no han querido oír la ley de Yahweh, que han dicho a los que ven, no deben ver, y a los que tienen visiones, no deben ver visiones. Para nosotros cosas de derechura. Háblenos cosas melosas. Vean en visión cosas engañosas. Apártense del camino. Desvíense de la senda. Hagan cesar al Santo de Israel simplemente a causa de nosotros. Este es el mundo de hoy en día, un mundo que no quiere escuchar la advertencia de que Dios está llamando a los pueblos para que se presenten a juicio. Dios tiene indignación contra las naciones porque se han apartado de su ley, se han apartado del camino. La humanidad poco a poco se revela como fue en los días de Noé. Mateo capítulo 24 versículo 37, 42. Porque así como era en los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no hicieron caso hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, así será la presencia del Hijo del Hombre. Entonces 2 hombres estarán en el campo, uno será llevado, y el otro será abandonado. 2 mujeres estarán moliendo en el molino de mano, una será llevada, y la otra será abandonada. Manténgase alerta pues, porque no saben en qué día viene su Señor. Lo que debemos entender es que el enemigo del cristiano no es el mismo ser humano, es la fuerza sobrenatural de oscuridad, las huestes satánicas, que dominan el mundo y que están a las órdenes de Satanás.
Jesucristo fue tentado en el desierto, y en una de las pruebas que le puso el maligno, fue que le mostró todos los reinos de la tierra, y le dijo: si me adoras y te postras ante mí, yo te daré todos estos reinos porque son míos y yo se los doy al que yo quiera. Mateo capítulo 4 versículo del 8 al 10. Si el diablo no fuera el dueño del mundo, no le fuera dicho a Jesucristo que los reinos de la tierra eran de él. Aquí las escrituras nos revelan quién es el que comanda a cada gobierno del planeta y a quién sirven sus gobernantes. Los edificadores de este mundo, los arquitectos que crearon el sistema y el modelo de control en este mundo, desecharon a la piedra angular que es la palabra de Dios Jesucristo. Mateo capítulo 21 versículo 42. El sistema del anticristo empezó en Egipto, Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma. Estas naciones han influenciado el saber de las ciencias en todos los campos hasta los tiempos actuales. Sus métodos de gobiernos han llegado hasta nuestros tiempos modernizados, pero son los mismos métodos de control hacia la población. La civilización es simplemente un invento en el cual se controla a los seres humanos, y en donde se ha ido adaptando al ser humano a una educación, a una domesticación, a la dependencia primeramente y a la no creencia en Dios. Un mundo sin Dios, un mundo sin Yahweh, en donde se enseña que solo el hombre tiene la respuesta a todo, solo nosotros hacemos nuestro futuro. Nada más alejado de la realidad. Isaías capítulo 45 versículo del 9 al 11 dice: ay del que ha contendido con su formador, como un fragmento de vasija de barro con los otros fragmentos de vasija de barro del suelo. Debe el barro decir a su formador: ¿qué haces? Y tú logró decir: no tienes manos. Ay de que diga a un padre, de que llegas a ser padre, y a la esposa, con que estás con dolores de parto. Esto es lo que ha dicho Yahweh, el Santo de Israel y el formador de él. Pregúntame hasta de las cosas que vienen respecto a mis hijos y respecto a la actividad de mis manos. Ustedes deben darme órdenes. Yo mismo he hecho la tierra y he creado aún al hombre sobre ella. Yo mis propias manos han extendido los cielos, y a todo el ejército de ellas he dado órdenes. Entonces el enemigo creó un sistema de control en donde nos entretiene con todo tipo de maniobras para que de esa manera nos ahoguemos en los problemas del mundo terrenal y nos olvidemos de Dios. Leamos Mateo capítulo 13 versículos del 1-15. Entonces les dijo muchas cosas por ilustraciones, diciendo: miren, un sembrador salió a sembrar. Y al ir sembrando, algunas semillas cayeron a lo largo del camino y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron sobre el pedregal donde no tenían mucha tierra y brotaron enseguida por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se chamuscaron, y por no tener raíz se marchitaron. Otras también cayeron sobre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Otras más cayeron sobre la tierra excelente y daban fruto, estas de a 100 por uno, aquellas de a 60, y a otra de a 30. El que tenga oído escuche la interpretación que nos dan el mismo Jesús. Ustedes pues escuchen la ilustración del hombre que sembró. Cuando alguien oye la palabra del reino, pero no capta el sentido de ella, el inicuo viene y arrebata lo que se sembró en su corazón. Este es el que se sembró a lo largo del camino. En cuanto al que se sembró sobre los pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la acepta con gozo. Sin embargo, no tiene raíz en sí mismo, sino que continúa por un tiempo, y después que ha surgido tribulación o persecución a causa de la palabra, enseguida se le hace tropezar. En cuanto al que se sembró entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero la inquietud de este sistema de cosas, y el poder engañoso de las riquezas ahogan la palabra, y él se hace infructífero. En cuanto al que se sembró en la tierra excelente, este es el que oye la palabra y capta el sentido de ella, que verdaderamente lleva fruto y produce, este de a 100 por uno, aquel de a 60, el otro de la 30. Como nos explica Jesucristo y Isaías en su tiempo. La guerra es espiritual. El enemigo trata de seducirnos, de alejarnos del camino del Eterno. Tal y como hizo en los tiempos de Isaías en Judá e Israel, en donde depravó a la sociedad mediante las riquezas y la vida material, alejándolos de los mandamientos, la ley y la Torá, y de esa manera dejando sin protección al pueblo ante los ataques del maligno. La Torá, la ley y los mandamientos sirven como una protección, una barrera contra los embates del maligno. Porque él no puede tocarte, estás sellado, estás ungido. Por eso Dios dice: sé santo porque yo soy santo. Cuando nos alejamos de Dios y de sus mandamientos, entonces pasa lo que pasó en Judá e Israel.
caemos en las tentaciones, las naciones caen en depravación social y moral, hay pérdida de la soberanía, catástrofes, y pueblos conquistadores se llevan tus riquezas. Estamos en los últimos días y como nos dice el profeta, Dios está airado molesto con las naciones porque todas las naciones se han olvidado de Yahweh. La sociedad está depravada en todos los sentidos, ya hay tribunales legalizando el aborto, legalizando el matrimonio entre mujeres y entre hombres, y de paso dan en adopción niños a parejas transgénero. Con esto solo se logra que el mundo sea despoblado. Un culto a la muerte porque está escrito macho y hembra los cree, y por la mujer el hombre dejará su hogar. Génesis capítulo 2 versículo 24. Cambiando las leyes de Dios, poniendo el mal por bien. Nadie defiende la causa judicial del pobre. Los países del tercer mundo son robados, expoliados por las grandes potencias, sin que haya quien defienda. Niños mueren de hambre en África y en las naciones más ricas del mundo la comida se bota a millones. Se defrauda del salario de los trabajadores en el mundo. Se maltrata a los ancianos. La corrupción de los políticos en cada país del mundo. Políticos que si se les hiciera una justificación de sus riquezas, no podrían dar razón de dónde las sacaron. Se planifican enfermedades en laboratorios con fines comerciales como el coronavirus, la gripe porcina, la gripe aviar, el SARS, entre otras, solo para vender una vacuna. Todo conocimiento es usado para el mal tal, y como era en los días de Noé, una sociedad perversa, sin Dios, sin moral. Esta es la sociedad en donde Jesús nos advirtió que sería una señal de los tiempos, y que cuando viéramos todas estas cosas, que sepamos que estamos en los tiempos finales. Pero Isaías da una señal más de los últimos días, el nacimiento del Estado moderno de Israel. En Isaías capítulo 60 nos dice: levántate, oh mujer, despide luz, porque ha venido tu luz, sobre ti ha brillado la mismísima gloria de Yahweh. Pues mira, la oscuridad misma cubrirá la tierra y densas tinieblas a los grupos nacionales, pero sobre ti brillará Yahweh y sobre ti se verá la propia gloria de él, y naciones ciertamente irán a tu luz y reyes al resplandor de tu brillar. Vamos ahora a Mateo capítulo 24 versículo 32, aprendan de la higuera como ilustración este punto. Luego que su rama nueva se pone tierna y brotan hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Asimismo también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca de las puertas. En verdad, les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo pasarán. La higuera es Israel, la misma que profetiza Isaías, la cual la llama la mujer Israel. Nació como pueblo en 1948 y Jesucristo nos dice que la generación que ve a Israel nacer de nuevo no pasaría sin que antes acontezcan todos los eventos del fin de los tiempos. Generación, palabra clave. Una generación en contexto bíblico es 70 años o también pueden ser 80 años. El significado de generación es un término con origen en el latín generatio, que tiene diversos significados y usos. Puede utilizarse para nombrar a la acción y efecto de engendrar, entendido como procrear, o de generar, como sinónimo de producir o de causar algo. Si sumamos el año de la fundación de Israel más 70 años, que es una generación bíblica, nos daría 2018 como el tiempo en donde se desencadenan los eventos del fin, los principios de dolores. Pero si tomamos el nacimiento del Estado de Israel en 1948 y lo sumamos por 80 años, que también es una generación bíblica, entonces nos da el año 2028 como el año en donde se desencadenarían los eventos del fin. Recuerde la mayor profecía en tiempos modernos que nos demuestra que la palabra de Dios es real, es el nacimiento de Israel como nación moderna en el mundo. Y para culminar les dejo a Mateo capítulo 24 versículo 45, quien es verdaderamente el esclavo fiel y discreto, a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darle su alimento al tiempo apropiado. Feliz es aquel esclavo si su amo al llegar lo halla haciendo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mas si alguna vez aquel esclavo malo dijera en su corazón: mi amo se tarda, y comenzara a golpear a sus coesclavos, y comiera y bebiera con los borrachos inveterados, vendrá el amo de aquel esclavo en un día que no espera y a una hora que no sabe, y lo castigará con la mayor severidad, y le asignará su parte con los hipócritas. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. Pueblo, que Jesucristo los consiga haciendo lo correcto, no robando al prójimo, no mintiendo, los políticos que no los agarren en corrupción, a los militares que no los agarren en corrupción, al pueblo que no robe al pueblo, que Jesucristo llegue y los agarre en verdadera santidad.
No se conviertan en los hipócritas, que dicen estar con el pueblo pero en realidad son hijos del diablo. Que Yahweh los bendiga, y les muestre misericordia y perdón.